Buenas tardes, estamos en la presentación, la segunda presentación de la tercera edición del libro Un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexual y feministas en Abya-Yala, de la doctora Norma Mogrovejo, presente. Y tenemos el honor de contar también con Mar Cruz, que es una de las fundadoras de este espacio en el CIAM Mariposas Iztacalco, que agradecemos muchísimo, nos facilitaron la instalación para hacer esta presentación en directo. Y bueno, pues ella también, Mar, nos va a platicar un poquito de la historia del espacio y obviamente de la importancia del libro para nuestro movimiento como mujeres lesbianas feministas. Yo soy Mariana Pérez, soy la editora de la prensa editorial Lesbos y pues junto con Norma logramos la edición de esta tercera edición. Y bueno, voy a platicar también un poquito sobre el proceso de hacer estos libros, de por qué es importante conservar la historia, documentarla, mantenerla, darla a conocer, sobre todo, para evitar también pues, muchas cosas que luego suceden, malentendidos, historias tergiversadas, incluso cambios históricos de eventos que transforman a los movimientos sociales y a la sociedad en general, pero que luego son contados mal y ciertos protagonistas dicen, no fui yo, y no es cierto, ¿no? Fue un movimiento social el que logró ese hecho histórico. Entonces, no sé si quieren, ¿puedes empezar tú o como quieran? ¿Les digo? Sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Iba a contar una triste historia, pero ya no quiere que la cuente. Yo tengo un videíto por ahí que ya lo logré. Pero bueno, la historia del libro de Norma es muy interesante porque es tu tesis de doctorado, ¿verdad? ¿Cuántos años tardaste en escribir? 5 años. En 5 años. ¿De qué fechas a qué fechas? De 94, sí, no, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Casi 98. Y bueno, ahorita le vamos a hacer una entrevistita a Norma, que nos diga por qué te viniste a vivir a la Ciudad de México, en fin, muchas cosas que han pasado desde que ella ha llegado aquí a nuestra ciudad y que ha sido muy importante su participación para que nuestro movimiento de mujeres lesbianas feministas, radicales algunas, otras no tanto, y otras más, ¿no? Podamos seguir avanzando pues, en los motivos que cada una tiene y para algunas, en mi caso, de alcanzar derechos que nos permitan vivir una vida un poco más dignamente, sin estar preocupándonos porque vamos con nuestra pareja en la calle y viene un policía y nos dice no puedes hacer eso. O sea que para mí eso sí es importante legislar en ese asunto. Por ejemplo, ha pasado en la Ciudad de México que no sea un delito amar a quien tú quieres amar, y que eso puede caber en la línea de la institucionalidad, aunque para mí no significa forzosamente eso, ¿no? Significa simplemente tener las garantías para vivir la vida como se nos pegue la gana. Bueno, entonces este libro salió lo terminó Norma en el 98, 99. El libro salió publicado en el 2000, efectivamente así está la presentación que hizo. La primera presentación se hizo por medio de la casa editorial Plaza y Valdés. Constó de dos ediciones, ¿no? La primera se agotó y la segunda también, y pasaron cerca de 20 años hasta que podemos tener otra vez esta edición del libro, y Norma ha hecho una, aunque sea breve, pero actualización. Obviamente, desde mi punto de vista, faltan muchas cosas, pero bueno, obviamente no se lo podemos encargar todo a Norma, también nos corresponde a nosotras escribir nuestras propias historias, y por supuesto, para mí sobre todo es muy importante el contenido histórico, porque nos habla de un movimiento de lesbianas feministas de los años 70,
de los años 80 y obviamente de los 90, que era cuando se empezó a formar nuestro movimiento, junto o muy pegado de la mano del movimiento feminista, pero buscando su propia autonomía. O, como dicen otras compañeras, nació autónomo y en el camino se encontró con el movimiento feminista y el movimiento de liberación homosexual, y siempre ha buscado el movimiento de las lesbianas su propia autonomía con respecto a los otros movimientos. Entonces, cuando fue hace un año, ¿no? Normal que nos volvimos a encontrar y le pregunté qué pasó con tu libro, vamos a sacar una nueva edición. Y así Norma se dio la tarea de revisar y añadir un capítulo nuevo. Por mi parte, rehacer la portada, maquetar y revisar todo el texto otra vez, muchas veces hasta dejarlo listo. Conseguir los recursos, eso es lo más interesante de todo el proceso, digamos, conseguir los recursos, imprimir y empezar otra vez. Presentaciones, distribución, esperar a que se empiece a vender para luego recuperar, y conforme se vaya recuperando poder juntar esos recursos para sacar más libros y así seguir, ¿no? La historia no puede modificarse en mi punto de vista, porque la historia pues son hechos concretos que sucedieron, ¿no? El que venga personas a contarlas de una u otra forma, eso son ya interpretaciones o vivencias particulares, pero los hechos concretos están ahí. La historia de la autonomía de un movimiento social necesita recuperarse, sobre todo de este movimiento de mujeres lesbianas, que siempre hemos sido silenciadas, borradas, obstaculizadas, negadas, etc. Necesitamos difundir esa historia, respetarla y enriquecerla. Los movimientos sociales han sido fundamentales para transformar la realidad de millones de personas en todo el mundo. Son la manifestación de la vida y comunidad, cambiando su entorno más íntimo para producir rupturas y transformaciones que se reflejen socialmente y sean capaces de cambiar la de sus actoras y de las siguientes generaciones. Este es un libro que conjunta los testimonios de las activistas lesbianas involucradas en las décadas 70, 80, 90 y lo que va del 2000. Y eso es muy importante porque estamos leyendo aquí testimonios de mujeres que muchas veces sus nombres algunos fueron cambiados por solicitud de ellas mismas, pero está su voz, está su testimonio. No es solamente de una sola persona o de una sola corriente, sino de muchas compañeras que estuvieron ahí acompañando la formación de grupos, las tomas de calles, las demandas ante el gobierno, el proceso de transformación de ellas mismas en una sociedad que las ha negado, las ha rechazado y les ha dicho, tú no puedes ni debes de existir. Y solamente hay una forma de existir. Y que ellas encontraron, sí, esa posibilidad para que otras siguiéramos también el camino. Esta historia está enriquecida por la historia oral, que es una técnica que recupera la voz original de quienes formaron parte de esos eventos que transformaron lo íntimo, lo privado y lo público. Además, el libro cuenta con propuesta de metodología y teoría que explica el devenir de un movimiento social que se ve intersectado por otros movimientos y acontecimientos sociales. Asimismo, evidencia las propias reflexiones y testimonios de la autora, quien de ninguna manera ha sido espectadora, sino una activista abiertamente involucrada en la construcción del movimiento de lesbianas feministas de México y gran parte de América Latina, o lo que ella bien nombra Ayayala, para subrayar esa historia descolonizada. A nosotros como lesbos, que conocemos y construimos gran parte de la historia del movimiento lésbico feminista, nos corresponde escribir nuestros propios aportes, sobre todo reconocer el trabajo que hicieron las que nos antecedieron. Además de recordarles a las que no están de acuerdo que se trata de difundir su versión, su experiencia, plasmarla, divulgarla, pero jamás borrarla. Esta es la importancia de un amor que se atrevió a decir su nombre, de la mano de Norma Mogrovejo y de un sector poblacional, las mujeres lesbianas, tantas veces negadas, invisibilizadas, silenciadas. Sumemos nuestra propia historia e invitamos a las que están construyendo los nuevos escalones del movimiento lesbofeminista a escribirse e ir detrás de sí mismas y, como Norma, atreverse a decir su nombre. Y bueno, quiero contar también una anécdota de por qué es importante recuperar la historia de los movimientos sociales. En esa época en la que nos conocimos, nosotros empezábamos también a hacer nuestra organización.
Y sucedió que empezó el gobierno de los gobiernos democráticos aquí en la Ciudad de México. Ya no era el reinado del PRI, sino que un partido en el que creíamos muchas, el PRD, llegó a tomar la ciudad gracias al voto de la gente. Entonces estaba ahí Cuauhtémoc Cárdenas y nosotros estábamos empezando como grupo, Lesbos, y en el 97 pasó el primer foro de la diversidad sexual, ahí en la asamblea de la Ciudad de México. Entonces era un foro muy interesante porque era la primera vez que se iba a hablar sobre diversidad sexual por parte de un gobierno. El PRI y el PAN, todos los demás gobiernos de otros partidos jamás lo tomaban en cuenta, ni existíamos, y si existíamos era para criminalizar. Entonces, ese foro estaba el diputado David Sánchez Camacho en la Ciudad de México y organizó ese foro, nos llamaron a muchas organizaciones del movimiento, primero de lesbianas, que fue para nosotros sorprendente, y después empezaron a confluir otros compañeros ya homosexuales, gays, transgénero, etc. Lo que se pretendía principalmente era escuchar las voces de la diversidad sexual y ver cuáles eran nuestras demandas. Y también había una demanda por quitar el artículo 201 o 210, por ahí, no me acuerdo muy bien, del Código Penal de la Ciudad de México, porque el artículo decía que se consideraban faltas a la moral las relaciones homosexuales, ¿no? Y que eso podía influir en los niños y que por tanto tenía que ser penalizado. Entonces, sí había una penalización para la homosexualidad. Entonces, esa era una de las principales propuestas. El foro reunió a más de 100 activistas con sus organizaciones, hicimos un montón de presentaciones ahí, y al final del foro, afortunadamente, sí se logró echar para atrás ese artículo. Hubo cosas que también presentamos, por ejemplo, nosotros como Lesbos presentamos la propuesta del matrimonio y pues nos dijeron que eso nunca iba a pasar. Bueno, 10 años después pasó. Se penalizó la homofobia. Bueno. Ajá, sí. Bueno, no es que se haya penalizado, ¿no? Es que porque se hizo en el Código Penal. Ah, bueno, ok. Entonces se pasó de que estaba se estaba prohibida las relaciones homosexuales porque se consideraba una falta hacia los menores, a entender que la homosexualidad no era un delito, sino más bien una orientación sexual que cualquiera podía ejercer, obviamente personas homosexuales. Eso es muy importante porque el año pasado, para los festejos no fue de hecho este mismo año, para los festejos del mes de junio, la marcha gay, en el Canal 11 presentaron un video de una lesbiana X que nunca en mi vida yo había visto, y ella estaba diciendo que ese artículo fue modificado gracias a Patria Jiménez. Patria Jiménez es una persona que ha formado parte del movimiento, incluso aquí vienen algunos testimonios sobre ella, y que fue diputada, pero era diputada a nivel federal. Entonces, ella se está diciendo, y de hecho lo pueden ustedes consultar en Wikipedia, que ella dice que ella fue la que modificó ese artículo que es a nivel local. No podía, como diputada federal, modificar un artículo local. Entonces está falseando la información. Y por eso es importante estos documentos. Esa historia nos corresponde a nosotros escribirla, por supuesto, y decir que no fue ella. Y que los cambios que se logran no es a partir de una persona, sino de un movimiento social, porque llegamos más de 100 activistas a decirle a la Asamblea Legislativa, a la primera asamblea
democrática de la Ciudad de México y del país, prácticamente, que no podían estar criminalizando la homosexualidad. Y lo logramos un movimiento social de lesbianas, gays y bisexuales. Y muchas feministas que también estaban apoyando el evento. Y el que se debería de llevar la estrellita es David Sánchez, porque fue él el que organizó el foro, ¿no? Y no una persona que no tenía nada que ver. Entonces, por eso es importante documentar los movimientos sociales. Y por eso para nosotros es importante que este libro salga y que contemos nuestra propia historia. Pues muchas gracias y bueno, adelante, Mar. Escuchamos para que nos platiques sobre tu propia historia y la importancia de documentar los movimientos sociales. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas. Primero, pues bienvenidas a SIAM. Este es un espacio de lucha y resistencia de la Ciudad de México. Aquí las mujeres venimos en nuestras diversidades a buscar un refugio, un lugar de aprendizaje, de resistencia, donde reunirnos, donde convivir y sobre todo donde construir nuestro propio mundo. Ha sido complicado la estancia en SIAM con respecto a la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Este lugar se lo entregan a Adriana Mejía, que es que genera el proyecto junto con la organización que ahora ya es una asociación civil que se llama Red de Mujeres Iztacalco. Esta organización, que anteriormente era una colectividad comunitaria, pues hacen el proyecto, participan de un proyecto en la Ciudad de México, ganan este proyecto, se construye el espacio, se recupera el lugar, pero justamente al tener la Ciudad de México estas prácticas, como lo que mencionaba la compañera Mariana, ¿no? de botín de guerra dentro de los partidos y los funcionarios, pues lo que hacen es decir, no hay presupuesto, ahí están las llaves y ahí está el espacio que querían, ¿no? Y al paso del tiempo pues se ha quedado en esa situación, en la Casa de la Mujer administrada por la red, administrada justamente por la misma comunidad, y termina siendo un proyecto comunitario en el que si bien participan comunidad mixta, el espacio es creado y está pensado para las mujeres, ¿no? En sus diversidades, obviamente. Como hablaban también, el tema del movimiento feminista es un tema en el que algunas son muy unas muy académicas, otras somos como revolucionarias y totalmente estamos fuera de muchos conceptuales, sobre todo conceptualizaciones, pero más allá estamos fuera de muchas prácticas. Para nosotras, estar en un espacio mixto, aunque seamos separatistas, es para la construcción y no soltar justamente los espacios para las lesbianas, los espacios para las mujeres, llegar a construir aquí como lesbianas, ¿no? En un lugar donde en su mayoría quienes ya estaban acá son compañías heterosexuales, pues ha sido una situación pues compleja, no difícil, pero sí compleja, sobre todo para sostenernos en nuestras historias, ¿no? Y aquí en esta Casa de la Mujer que se ha construido con el esfuerzo de muchas, incluso de muchos, la resistencia lésbica ha estado presente, ¿no? A través de algunas de nosotras que no hemos soltado el espacio, que lo hemos recuperado junto con la comunidad, que lo hemos recuperado junto con la red y que estamos dispuestas a sostener, ¿no? Esas historias. Y pues como eso me da pie a contarles un poquito de la mía. A mí me tocó todo esto, estaba leyendo el libro y todo esto es como la historia de mi vida. Porque me tocó en la adolescencia, ¿no? Ahorita ya tengo 47 años y estoy en otra situación de mi vida. Pero en estas épocas, en los 90s, en los 80s, cuando nombrarse lesbiana desde la adolescencia no era algo muy cool como lo es ahora, ¿no? Donde nombrarse lesbiana era una situación de represión. Yo me acuerdo mucho de una charla que tuvo mi papá conmigo, que fue muy gratificante, pero ya que era yo una mujer adulta, y fue que tú no puedes hacer lo que hacemos los hombres, ¿no? Los hombres somos una especie y las mujeres son otra, y lo que tú quieres hacer no lo puedes hacer porque eres mujer, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y no estábamos hablando de que si era o no lesbiana, aunque yo sabía que lo era, no estábamos hablando simplemente
de las cosas que cotidianamente me gustan hacer, ¿no? Como persona. Y reconocerme en esa negación, ¿no? De la familia hacia mis libertades, hacia mis gustos, hacia lo que a mí me hacía feliz incluso, ¿no? Me lleva a procesos difíciles, ¿no? Con respecto a la sociedad y a la familia. Entonces, pues viví las persecuciones, el que nos llevaran al torito, el estar escondiéndonos, ¿no? Para besuquearnos en algún lugar. También en las casas, pues, si nos cachaban había represión, había una serie de situaciones que no niego que ahora existan, porque siguen existiendo. En realidad, lo que ha pasado es que ahora damos una resistencia desde otros lugares, ¿no? Me ha tocado vivir el nombrarme. Por eso cuando vi la portada, una de las cosas que más me gustó fue lesbianas haciendo, porque a veces cuando me preguntan cómo me nombro, ¿no? Siempre, generalmente digo lenchola de barrio, porque soy chola y soy lencha, ¿no? Pero sí llego y me presento a cualquier lugar a donde voy, incluso cuando alguien me conoce por primera vez. Hola, soy Marcos, soy lesbiana, ¿no? Y así, morra, no te promociones, pero no es la promoción, ¿no? Es como el nombrarlo una y otra vez, porque tuve años, décadas de mi vida en no poder hacerlo. Yo viví mucha autorrepresión incluso, ¿no? El tema de casarse, de tener hijos, de ser acorde a la sociedad que me esté exigiendo esa persona que necesita que yo sea, también viene de ese proceso, ¿no? Viene de procesos en los que ahorita, por ejemplo, trabajo muy de cerca, que son las terapias de reconversión. Hay muchas formas de reconvertirnos, ¿no? Una de ellas, y la principal que yo he visto que llegan como con mucho amor, es la cristiana, la religiosa, la católica, el que mira, hija, y Dios, y el perdón, y los humanos, ¿no? Y todas tus prácticas están influenciadas por el demonio y demás. Bueno, pues a mí como que para frenarme un poco, pues fui niña de catecismo, el coro de la iglesia, ¿no? Anduve en todo y con todo, pero pues finalmente en algún momento tuve que aceptarme y rechazar a la familiares que exigían como esa situación de mí, desde mí para hacia afuera, y en algún momento me rescaté. Ahora actualmente acompaño a compañeras que en estas épocas, en estas fechas, viven terapias de reconversión. Viven terapias de reconversión en los anexos, en las clínicas psiquiátricas, en sus propias casas, en sus propias vidas, ¿no? Al ver que crecen un poco y están en la carrera, están en la maestría, pero son lesbianas, la familia les corta recursos, le presenta al sobrino, le lleva no sé quién, y es una constante para que nosotras abandonemos el ser lesbianas, no es para que claudiquemos. Y tener compañeras que antes de mí estuvieron dando esa lucha, para mí pues es muy tranquilizante y reconfortante saber que justamente me dieron el piso para poder un día renunciar a la aceptación familiar, a la aceptación social, incluso política, y aceptarme a mí como lesbiana, como mujer lesbiana feminista, como mujer lesbiana feminista radical, como adoptar una postura abolicionista, ¿no? Porque justamente el nombrarse en el movimiento a mí me llevó de inicio en los 2000 a dos cosas. Una, al pleito fuerte con algunos familiares y familia que me rechazaron por completo y me sacaron de sus vidas y comenzaron una campaña contra mí. La otra, pues el divorcio con el papá de mis hijos y todo el proceso violento que se vino con eso, incluso de la familia contra la lesbiana que estaba haciéndole mal a los hijos, ¿no? Y vivir también una entrada al mundo lésbico, que en ese momento era para mí algo nuevo, al haber estado casada y haber renunciado a ser lesbiana en mi adolescencia hasta cierta edad, pues solté, ¿no? Esa parte, me dediqué a intentarlo. Y llegar al mundo lésbico fue algo muy nuevo, pero también fue algo que me llevó a la postura que tengo hoy. Yo llego a conocer el movimiento lésbico en el 99, a salir al mundo, a tocar piso lésbico, y lo que encuentro
es un montón de antros y cosas que tienen que ver con las drogas, con la chichifeada, con la fiesta, y que me alejan mucho de la teoría, de la documentación, ¿no? Y saliendo de la casa de una donde viene toda restringida, incluso, ¿no? Autoexplotada, salir a ese mundo y decir, ay, qué chido, y tener esa inmadurez también me llevó a ser parte de la chichifeada de la zona rosa, ¿no? Me enseñaron lo que era la chichifeada, y no lo digo como reclamo, sino lo aprendí, porque también aprendí cosas que yo en ese momento consideraba que eran muy libertarias, que eran situaciones en las que yo me colocaba como alguien muy libre. Justamente ser una persona que se había dedicado anteriormente a la protesta social, ecologista y en muchos otros sentidos, comienzo a ver la situación de las lesbianas en mi ciudad, ¿no? Y que los máximos clubs o lugares son fiestas lésbicas, ¿no? Con compromisos específicos capitalistas, con una venta indiscriminada de alcohol y un montón de drogas y demás, pero sobre todo también de este mundo capitalista que nos absorbe, ¿no? Y ver cómo este movimiento está cooptado por tanta mercadotecnia y por tanto capital, y viniendo yo de una pues, formación anarquista y creyendo en estos procesos de libertades, me lleva a confrontar. Sin embargo, paso por una etapa de antros y demás hasta los 2000. Yo creo que como por 2002 ya comienzo a darme cuenta, ¿no? De dónde estoy parada, desde dónde me nombro feminista, qué está pasando conmigo. Y sobre todo comienzo a dar esta batalla social y me encuentro mucha banda que hace este consumo de chichifeada en zona rosa, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las empresarias, la administración pública, y entiendo cómo las lesbianas también fuimos cooptadas por ese sistema capital patriarcal que nos llevaron a buscar una igualdad, no de oportunidades solamente, sino en todos sentidos, ¿no? Y no cuestionar iguales a quienes queríamos ser. Es ahí donde yo empiezo otro camino como lesbiana y empiezo a cuestionarme. Ya para las fechas de 2013 fui convocada para el tema de Guadalajara, de hacer la primera reunión nacional de lesbianas feministas, y fue un proceso en el que pude aportar y me aportaron muchas historias de por qué era tan importante nombrarnos feministas. Y aún así estaba yo vinculada con procesos LGBTeros, como el tema del cuarto oscuro, se armó el cuarto violeta, no yo, otras compañeras lo armaron y yo fui partícipe, por supuesto, ¿no? Y reconociendo estos procesos en mí, en mi proceso como lesbiana y en mi politización, pues me ha llevado a tener mucha claridad, ¿no? Del movimiento y de cómo muchas prácticas adoptadas y no nos han llevado a lo que estamos pasando hoy, que por lo menos para mí ha sido pues otra clase de lucha, ¿no? Cuando yo salgo del closet chichifo y me nombro abolicionista y me recupero y hablo de esa explotación sexual que vivimos las mujeres, ¿no? A manos de otras mujeres que tienen poder, que tienen como el cómo, pareciera que estoy pateando el movimiento. Y en realidad lo que estoy haciendo es nombrarlo, es nombrar esas violencias que me atravesaron como lesbiana, como llegar a los espacios, ¿no? Yo salgo en el 90 y tantos, con 29 años de edad, muy chava y todo, era como el tema de la carne fresca, que sigue ahora muy vigente, ¿no? Y ahora vivo otra clase de acosos, pero aquí la situación es nombrar nuestra historia con todo y las violencias, es hacernos responsables de lo que construimos hacia el futuro, ¿no? Yo he sido parte de esa construcción, he sido parte de esas violencias, he sido parte del movimiento LGBT, que ahora me lastima tanto, ¿no? Que ahora que comprendo me hace centrarme en una posición como feminista, pero sobre todo como abolicionista. Reconocer que no soy un producto comerciable, reconocer que no es que yo sea alguien que tiene algo para dar, ¿no? Soy esta, que tiene esta corporalidad, que tiene esta vida, que tiene este corazón, a quien le están pidiendo que se aporte para el capricho, demanda de más sexual de alguien más. Y empiezo a comprender, ¿no? Cómo
como todo el sistema capital tiene cooptado incluso a un movimiento tan importante para mí, que es el único movimiento de izquierda en este país. Yo no me considero de ningún otro movimiento que no sea el movimiento feminista radical, y sobre todo ser abolicionista me ha llevado a colocarme en esa izquierda que me gustaría construir, ¿no? En esa izquierda que no me pudo recibir cuando yo salgo del closet, porque la estaban construyendo mis hermanas, porque ya se estaban recibiendo los golpes, porque como yo ahora, estaban ellas en ese entonces poniendo el cuerpo, poniendo el corazón, poniendo la economía, y cómo todos esos procesos nos han llevado a que este sistema capital nos deslegitime, cómo nos ha llevado a que alguien que maneja la economía capitalista denoste el trabajo de nuestras ancestras, y no solamente de las que estamos aquí, sino de las que están atrás, con historias todavía de mucha represión. Como es el sistema capital el que nos separa y nos divide por ideología, pero también como mercancía de ti, ¿no? Yo soy una persona actualmente que me sigo manejando en torno a la anarquía, que puedo alcanzar y reconocer a mi mano, y lo que no, pues lo acepto y digo, está bien, esto es temporal y vamos a buscar otras formas de vida, otras formas de existencia, pero también reconocer que si no se escribe y que si no se hace desde donde es, justamente estos otros actores políticos, sociales, institucionales, vienen a cooptar el movimiento y a decir que son suyos. A veces hasta nos han acusado de colgarnos de nuestro propio movimiento. ¿Quién? Quien se ha llevado ese movimiento a sus bolsillos. Entonces, para mí viene a mí este libro en un momento en el que puedo darme la oportunidad de leer a una compañera, sobre todo leer lo que hoy escribe sobre el movimiento, y poder colaborar con esas historias. Yo siento que las lesbianas tenemos con el Estado mucho reclamo que hacer, y el Estado tiene una deuda histórica con nosotras. El movimiento feminista tiene un adeudo fuerte con las lesbianas, que justamente en este momento no está logrando mirarse porque tienen compromisos con otras agendas que no son las de las lesbianas, ¿no? Y sobre todo, pues yo me considero una mujer privilegiada que ha logrado discernir las situaciones que ha vivido, que ha logrado buscar o obtener de alguna manera compañeras que han estado desde la academia trabajando, que han luchado de a pie, que han construido refugios de lesbianas, que han hecho procesos de lesbianas. Pues me ha tocado la fortuna de conocerlas, y al conocerlas, conocer y reconocer sus trabajos, esas luchas, y hacerme de esas herramientas para el camino, ¿no? Entonces, para mí es como fundamental reconocer el trabajo, reconocer nuestra historia, reconocer nuestra lucha, pero sobre todo abonar a lo que sigue, porque el tema de las terapias de reconversión, a pesar de que ya se legisló en esta ciudad que es un delito, tiene muchas víctimas de mi edad y adultas mayores y compañeras que ya no están, y que no hay una legislación ni en este país ni en esta ciudad que esté pensando en estas compañeras que han vivido procesos de electroshocks, que las han despojado de sus casas, de sus herencias, que las han despojado de tener una vida íntima con la persona que aman, con las mujeres con las que se relacionan. Yo estoy muy tocada por el tema de las terapias de reconversión, porque el tema del casamiento obligatorio, el tema de inducirte al casamiento, el tema de presionarte para el casamiento, el tema de presionarte para los hijos en casamiento, es una forma de terapiarte para la reconversión, de exigirte que seas quien no eres, y de colocarte dentro de este mismo sistema y este mismo momento en una situación de vulnerabilidad que lo principal que hace es impedirte nombrarte lesbiana. El asesinato de mi compañera Lucre en Guanajuato en 2018, lesbiana, feminista, batuquera, también me llevó a muchas reflexiones, ¿no? Una compañera que no se podía nombrar en su propia familia, que era activista, pero no podía tener esas libertades, y que la lucha de su familia contra su persona fue ardua, fue por años,
y que a la fecha cuando saben del asesinato lo que hacen es decir a quien hayan agarrado, quien haya sido, no nos importa, no vamos a hacer más. Para nosotros nos deja una huella en la batucada, nos deja una huella importante de reclamar verdad y justicia por el asesinato de Lucre, ¿no? Y por muchas otras que en estos momentos tenemos en situaciones de dificultad porque están viviendo procesos psiquiátricos, terapéuticos, tratando de recuperarse de todas las violencias vividas tanto por su familia como por la sociedad. Entonces, pues enhorabuena que se haya logrado, ¿no? Y que se sigan logrando procesos de documentación de nuestras historias, de las historias de las lesbianas, del movimiento homosexual. Creo que se escribe demasiado y hay mucho financiamiento. Yo esperaría siempre, ¿no?, que nos recuperáramos en ese sistema porque nos enseñaron a compartirlo todo y a pensar en las demás y en los demás. Y eso nos ha llevado a olvidarnos muchos de las demás, nuestras demás, y las otras demás que son nuestras demás, que tal vez ya no salen a las calles y ya no gritan, pero que están en asilos o viviendo con familias que las maltratan, al no haber tenido hijos o al no haber construido este sistema. En este sistema, una familia que de ancianos las reciba de esa manera, aceptando quienes son. Y pues bueno, yo le cedo el micrófono a Norma. Si tienen algo más que comentarme, pues acá. Gracias, estoy muy contenta, muy agradecida al CIAM Mariposas de Iztacalco, muy orgullosa de estar en este lugar que significa pues la resistencia de las mujeres por mantener un espacio del que muy difícilmente podemos contar, ¿no? Y esta ha sido una gran lucha que tenemos las mujeres justamente de poder estar, ¿no? Y tener un espacio pues de sanación y de actividades productivas, creativas, lúdicas y demás, ¿no? Y es un espacio también que ha estado abierto a las lesbianas, festivales de poesía y de resistencia en general, y eso me da pues muchísimo gusto presentar el libro en este lugar. Bueno, pues me voy a hacer muy amplia. Agradezco a Mariana y todo el apoyo que pues me ha dado para tener esta tercera edición. Con Mariana hemos activado juntas en los 90 en pues, la construcción de este movimiento lésbico feminista. Esta es la historia desde la primera voz de lesbianas, desde sus propios testimonios, en la recuperación de esta genealogía, en esta lucha por evidenciar una existencia, ¿no?, que siempre ha estado borrada. Y bueno, pues ellas entran en la escena justamente por la cerrazón que encuentran en el movimiento feminista heterosexual y la misoginia del movimiento homosexual de ese momento, ¿no? Entonces, la autonomía era un espacio pues en la que ellas encontraron la posibilidad de expresarse libremente y construir desde ese lugar, ¿no? Posteriormente, el movimiento feminista abre su perspectiva hacia otras luchas y es considerada la lucha de las lesbianas como una corriente más importante dentro del feminismo, el lesbofeminismo, y reconocen los grandes aportes en la construcción de discurso y en la construcción de acción política que tienen las lesbianas, muy importante como aporte al movimiento feminista. Y este movimiento homosexual pues también reconoce y abre y empieza a denominarse movimiento lésbico homosexual, un reconocimiento, digamos, a esta lucha que hacen las lesbianas, ¿no? La siguiente década, pues ya en los 90, cambia un poco la dinámica, el ingreso del neoliberalismo que deja huellas, ¿no? Y esta lucha que se inicia como un movimiento lésbico homosexual se transforma y se convierte en la lucha LGTB,
donde la L, pues en realidad es un adorno, ¿no? Y bueno, pues empieza todo este proceso de silenciamiento y de borramiento, que luego incluso va a tocar a las propias mujeres, ¿no? En la política queer, pues la política de la pérdida del sujeto del feminismo, ¿no? Entonces hay toda una tendencia de borramiento hacia lo que ha significado el sujeto mujer y por supuesto el sujeto lesbiana, ¿no? En ambas, digamos, corrientes y tendencias. Y bueno, pues tiene mucho que ver justamente el ingreso del neoliberalismo y la fortaleza del sistema capitalista neoliberal al cooptar organizaciones que habían sido de resistencia, ¿no? Hacia esta nueva tendencia en la solicitud de derechos y la inclusión de los valores heterosexuales del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la historia pues de esas luchas que ha tenido el movimiento lésbico en sus distintas vertientes, en sus distintas corrientes, desde la propia voz de las mujeres. Y pues ya ahorita hay una nueva dinámica, por supuesto, pero sin embargo ha habido una corriente pues, de mucha resistencia para mantenerse en estos ámbitos de la autonomía y resistir a estas intenciones del Estado-Nación de cooptarlas hacia el mundo de la heterosexualidad. La pérdida del sentido de la lucha en contra de la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, pues ha pasado por muchísimas situaciones, como por ejemplo el tema del amor, que en muchas circunstancias ha endulcorado la lucha y ha modificado el sentido de la lucha, ¿no? Entonces, volver a plantear la importancia que tiene la lucha en contra de la heterosexualidad obligatoria como un régimen político nos plantea muchas dimensiones. La crítica misma a un sistema capitalista neoliberal que se basa y se alimenta de la heterosexualidad obligatoria porque le es económicamente fundamental y necesario ese trabajo doméstico gratuito de las mujeres que alimenta la plusvalía, ¿no? Entonces, el que el Estado aliente pues, los matrimonios tiene que ver con ese único modelo de heterosexualidad que tenemos y que no hemos podido romperlo y construir otros modelos alternativos de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues la lucha continúa, no ha acabado, por supuesto, y bueno, pues este es un documento que nace desde la academia, ¿no? y tuvo mucha demanda, porque cuando se acabó, se agotó, pues lo solicitaban en todas partes, y que Lesbos haya reeditado este libro tiene una importancia fundamental en la historia, ¿no? Porque implica también una resistencia a qué significó la venta que había empezado a tener este libro desde los espacios más capitalistas neoliberales, justamente porque no existía en las librerías, ¿no? Y bueno, pues la intención es que llegue a las lesbianas y a las personas que están interesadas en esta historia. Gracias. Bueno, nuestra pequeña pero muy valiosa audiencia tendría alguna pregunta, algún comentario. Disculpe, el libro, bueno, por lo que he oído, tiene varias historias. ¿En esas historias viene la suya? No, exactamente. Es la historia de cómo se construyó este movimiento lésbico en México. Yo llegué a México en el 88 a estudiar una maestría, pero en realidad estaba saliendo de mi país porque no podía ser lesbiana en mi ciudad.
¿no? Entonces me considero una sexiliada. Y bueno, pues yo cuando llegué a México me sentí absolutamente libre de no tener el peso de la familia para poder activar como lesbiana, ¿no? Entonces, recoge la historia de los inicios del movimiento lésbico de los 70s, ¿no? Y también, obviamente, pues la historia de los 90s y, bueno, algunas cuestiones de los 2000, ¿no? Donde estuvimos, sí, activando varios grupos, y varios grupos nos constituimos en una especie de red que se llamaba Enlace Lésbico. Y bueno, pues da cuenta un poco también de lo que fue esta historia de los 90s, ¿no? Los 70s, 80s, 90s y bueno, los cambios que hubieron en el 2000. Mira, se abrió justamente en el tema del amor y las parejas, ¿no? El activismo lésbico tiene una característica muy particular, ¿no? Se funda sobre todo a partir de las alianzas que hacen las mujeres en las parejas, ¿no? Entonces, cuando empiezan un grupo, generalmente pues empezaba un grupo básico que era una pareja y luego otras parejas y luego llegaban solteras, muchas en busca de pareja, ¿no? Pero el tema del amor, ¿no? Atraía mucho a las lesbianas porque no encontraban espacios pues, de encuentro, ¿no? Como discotecas, cafés, todo lo que tiene el mundo heterosexual, ¿no? Entonces el espacio político se convirtió también en un espacio social. Entonces, voy a leer un testimonio muy particular. Uno de los problemas en Lambda era un grupo muy promiscuo y muy reducido. El discurso era: ¿a quién le interesa la monogamia? ¿A quién le interesa con quién se acueste la más gente? Estamos más allá de cualquier cosa, pero por supuesto que nos importaba. Pero como no se podía decir eso abiertamente, los celos no eran un bien reconocido. Entonces nadie se atrevía a verbalizarlo. Pero de repente había conflictos porque había una persona que estaba en medio. Eso creaba correlaciones políticas, a veces eran casi como fracturas, ¿no? Entonces se darán cuenta ustedes, ¿no? Cuando pues estas parejas que habían sido las originarias del grupo y las que impulsaron el grupo, en el momento en que justamente por cuestionamientos a lo que significaba la monogamia obligatoria y las formas de relación, ¿no? Pues se conformaban triángulos o triadas, ¿no? Y esto se quebraba porque no se podía sostener mucho, porque o no había mucha coherencia, o no había mucha teoría, ¿no? O no había mucha autoconciencia al respecto, y entonces eso quebraba los grupos. Y se dividían los grupos, y como dice ahí, creaba correlaciones de fuerza, pues algunas se iban con una, las otras se iban con otra, ¿no? Pero esto, pues, era muy común, muy frecuente en los grupos, ¿no? Las rupturas por el tema de los amores, ¿no? Así es, los 70s y los 80s, pero el tema que era pues que el amor no estaba siendo asumido como un tema político, ¿no? Como un sentido político. Ya ahora hablamos de que el amor incluso es un régimen político que organiza lo social y que lo organiza de manera jerárquica, de manera racial, de manera clasista e incluso nacionalista, ¿no? En esta época el tema del amor no era parte de las discusiones, sí se hablaba de la monogamia, pero yo creo que no se profundizaba lo suficiente como para que el tema no desgarre la organización. Y bueno, pues estos testimonios dan mucho cuenta de cómo eran las dinámicas organizativas, de cómo se organizaban los grupos, los movimientos, ¿no? Y estas dinámicas yo creo que no solamente atravesaban la organización lésbica, también la izquierda, la derecha, ¿no? Están basadas en alianzas amorosas, muchas de estas relaciones,
pero pues tienen otra perspectiva. Esas alianzas son pues alianzas económicas, fundamentalmente eran de largo plazo, ¿no? Aquí habían cuestionamientos, además eran grupos que estaban pues, con mucho despertar del erotismo, ¿no? De dejar el tema de la sexualidad libremente y demás, pero se fueron muy afectadas por este tema, y yo creo que eso también hizo perder un poco la dimensión, porque la lucha lésbica, junto con la lucha LGTB, se va más hacia las demandas que tienen que ver con el tema del amor, más que con las demandas que tienen que ver con el tema de la heterosexualidad obligatoria como el punto fundamental de la lucha. ¿Alguien más? Bueno, para mí, en mi experiencia, el momento más radical que tuvimos fue en el 2003 con la primera marcha lésbica. Lograr una marcha lésbica implicó no separarnos de las marchas del orgullo LGTB, ¿no? Que ya se llamaban en ese entonces LGTB. Significó abrir una otra puerta más, ¿no? Porque muchas personas nos dijeron están generando un quiebre, están haciendo una ruptura, esto que va a significar, ¿no? Porque entonces plantear una marcha lésbica nos implicó pues una serie de reflexiones políticas, ¿no? Como, sobre todo como el movimiento pues, LGTB había tendido más hacia una postura neoliberal, comercial, ¿no? Las marchas eran marchas comerciales de las cuales se habían apropiado las empresas privadas, que eran las discotecas, ¿no? Que salían con sus megáfonos y la música disco y sus camiones, los trailers, y no se podía escuchar ninguna consigna política, porque era la música disco la que había impregnado totalmente la dinámica de la marcha, y la marcha, digamos, era la expresión pues, de la sociedad civil, ¿no? De salir de apropiarte del espacio público y decir a la sociedad, aquí estamos y somos orgullosos y orgullosas de ser lo que somos, ¿no? Pero bueno, esto en un contexto absolutamente capitalista, neoliberal y comercial, había perdido totalmente sentido, ¿no? O sea, las marchas ya no eran unas marchas de lucha, ¿no? Donde reclamáramos que la dignidad se hiciera costumbre, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso fuera del ámbito comercial no existía. Para que existiera tenía que haber una zona rosa, tenía que haber la discoteca, esta dinámica de la que te contabas, el chichipeo y demás, ¿no? Esto es, o sea, a este lugar nos llevó el sistema capitalista en la lucha. Y plantear una marcha lésbica implicaba retomar las consignas, ¿no? De la lucha política anti-heterosexual, no heterosexual, de marcar límites al sistema capitalista, porque planteamos no hombres, no camiones, no trailers, no partidos políticos, ¿no? Ajá, porque implicó justamente hacer también todo este cuestionamiento a cómo estas marchas habían sido cooptadas por los partidos políticos, ¿no? Y bueno, pues todos estos otros intereses, menos el propio interés del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, para mí, este fue el movimiento más radical que tuvo en México el movimiento lésbico, el salir a hacer una marcha exclusivamente de lesbianas, ¿no? Porque ya el borramiento ya estaba presente, ¿no? Y entonces mencionarnos, hablarnos, articularnos como lesbianas, era absolutamente irruptor en ese momento, ¿no? Porque ya la L era un adorno, ¿no? Entonces, volver a visibilizarlo y dejarlo en patente, ¿no? De que era una fuerza política importante, no para los partidos políticos, porque no nos interesaban los partidos políticos, ¿no?
para la transformación social, fundamentalmente. ¿Y en la actualidad cómo lo ves el movimiento? Bastante debilitado. Yo creo que hay como distintas corrientes también. Veo, por ejemplo, unas jóvenes bastante radicales y aguerridas, y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Y que además están manteniéndose en esta dinámica del separatismo, ¿no? No hombres, no partidos políticos, no el Estado, no bares, ¿no? Y generando como otros espacios ocupas, espacios de trueque, ¿no? Por ejemplo, que estén fuera de las dinámicas capitalistas, ¿no? Y bueno, pues hay una corriente muy interesante ligada a la cuarta ola, por supuesto, ¿no? Abolicionistas. ¿La cuarta T o la cuarta ola? Cuarta ola del feminismo. No, la cuarta T no. Así es. Pues con una perspectiva en contra de la violencia hacia las mujeres muy clara, ¿no? En contra del acoso sexual, en contra de la prostitución, por supuesto, ¿no? En contra del sistema capitalista neoliberal. Y bueno, pues también hay otras corrientes que están muy en la dinámica queer, no binarias, y pues experimental por ese lado, pero también muy ligadas a las dinámicas académicas, visto que somos académicas, ¿no? Pero el sistema capitalista neoliberal ha influido muchísimo en la academia, ¿no? Con financiamientos para que la academia legitime discursos. Y cuando la academia legitima discursos y un movimiento asume y toma esos discursos como discursos teóricos y se los lleva, ¿no? Es al revés, ¿no? Entonces, pues vienen los mandatos justamente desde los intereses de los ámbitos económicos del sistema neoliberal más fuerte, como es la farmacéutica, la industria quirúrgica, ¿no? Y que están muy interesados en que pues, este sector de la población llegue hacia la industria quirúrgica a enriquecer pues, a los cirujanos y a la industria farmacológica, ¿no? Ahí hay un poder económico inmenso. Pues lo que hacen es financiar a la academia para que legitime discursos, ¿no? Y entonces, pues el movimiento toma estos discursos ya como discursos legitimados y propios porque vienen de la academia, ¿no? Es una academia eurocéntrica, pues bendecida por intereses, ¿no? Entonces, y me parece que dar la lucha dentro de la academia, generando contradiscursos, es una necesidad. ¿Querías comentar eso? Estaba hablando que de 2003, que fue cuando fue la primera manifestación, la marcha, perdón. Yo estaba viendo que esa fue una oportunidad para todas aquellas gentes que podían levantar la voz en este aspecto de sentirse libres, ¿no? Porque a veces las personas lésbicas no se salían de donde, como dice, de closet, no salían, estaban ocultas, o ellas mismas se reprendían por la familia. Entonces, en 2003, yo siento que fue el impulso, ¿no? Para poder ya levantar la voz a aquellas que estaban calladas, oprimidas, y decir, yo tengo vida, yo soy respetada, yo tengo que ser amada como soy. Entonces, al momento de que pasó eso, yo siento que fue un impulso muy favorable y muy bueno el haber hecho esa marcha y poder darle oportunidad, como dice usted,
estaban oprimidas, se sienten oprimidas, no podían hablar, no tenían voz, no tenían voto, ¿no? Entonces eso fue el respetarse a sí misma, ¿no? Entonces, a mí en lo personal sí me da mucho gusto conocer este movimiento porque a veces no lo conocemos, no sabemos de dónde empezó, por qué fluyó y la causa que las han movido y por lo que han pasado, ¿no? Pero yo siento que sí, ante todo debe haber un respeto por el ser humano, sean las tendencias que tengan, deben de ser amadas y respetadas como seres humanos, ¿no? Y al momento de hacer esa situación, esas marchas y que se sigan haciendo, ¿no? Que se sigan saliendo esa gente que está escondida y puedan hacer ese tipo de marchas, ¿no? Entonces yo pues muchas felicidades porque ha habido esto, el informar, el leer, el conocer e informarnos antes de poder criticar o hacer una situación falsa de lo que son lo que está pasando y las luchas que han pasado, ¿no? Los testimonios que han tenido cada una de ustedes, pues mis felicitaciones por esa lucha y que sigan creciendo y abriendo más información hacia toda la gente, que llegue a más lugares, ¿no? Gracias. Gracias. Pues antes que nada, gracias por su participación, por su presencia, la gente que las compañeras que nos están viendo a través del Facebook Live y por supuesto al CIAM Iztacalco Mariposas. Y Adriana, muchísimas gracias y vamos a seguir estando con ustedes en la lucha, siempre cuenten con nosotras, por supuesto. Gracias a Norma, Mar, y bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias a todas. Gracias.